Bien, ahora vamos a poner la ecuación de obtención balanceada. En este caso yo voy a explicar cómo se llega a formar este compuesto. Es la ecuación química. ¿Qué reactivos hay para que se forme este que es el producto? Entonces, ¿quiénes se unieron para formar este producto? Bien, se unieron el níquel más el oxígeno. Mucho cuidado acá. ¿Por qué? Porque el oxígeno, como marcamos en el video anterior, es biatómico. Entonces, yo acá en la ecuación de obtención balanceada lo tengo que escribir con un 2 abajo. El níquel, que estaba solito, se unió al oxígeno, que es biatómico. Flecha. ¿Para formar qué? Bien, para formar este compuesto pongo la fórmula mínima. Níquel, oxígeno. Entonces, esa sería la ecuación de obtención. Níquel más oxígeno forma este compuesto. Ahora, es ecuación de obtención balanceada, es decir, se forma este compuesto cuando reaccionan en determinada proporción. Entonces lo que hago es balancear. Tiene que haber la misma cantidad de reactivo que de producto. ¿Se acuerdan cuando en tercer año vieron lo que era todo la conservación de masa y demás? Entonces, si yo tengo acá 2 átomos de oxígeno y acá yo tengo uno solo, ¿qué tengo que poner acá adelante? Un 2. ¿Está? ¿Para qué? Para que me queden 2 átomos de oxígeno y acá también. Nunca puedo poner el número en el medio, siempre acá adelante porque esto ya está unido formando un compuesto químico. Siempre primero balanceo el oxígeno. Ahora me fijo el níquel. Yo tengo un níquel y este 2 me está afectando todo. Acá tengo 2 níquel. Entonces lo que hago es poner un 2 acá. Vamos a ver acá la ecuación de obtención balanceada en este otro caso. Para que se forme este reaccionan 2 átomos de níquel con una molécula de oxígeno y forman 2 del compuesto acá forma. En este caso yo tengo este otro compuesto. ¿Quiénes se unen para formar este compuesto? Lo mismo, se une el níquel con el oxígeno. Recordemos que el oxígeno siempre en este caso va a llevar un 2 abajo porque es biatómico. Flecha. ¿Qué se forma? Bueno, en vez de formarse el otro que mostré antes, en este caso se forma ese compuesto. Níquel 2, oxígeno 3. Y balanceo. Yo tengo 2 oxígenos y 3 en este caso. Cuando son números así diferentes, lo más fácil, hay una reglita, es intercambiarlos. Este 3 se lo coloco adelante del oxígeno, ¿ven? El 3 ese para acá y el 2 este para acá. Entonces yo digo 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Tengo 6 oxígenos antes y 6 oxígenos después. Y ahora me fijo el níquel. Yo tengo acá 2 por 2, 4 níquel. Y acá adelante voy a poner entonces un 4 porque tengo uno solo. 4 por 1, 4. Siempre el número que yo pongo adelante multiplica. Entonces fíjense que los mismos elementos reaccionando en distintas proporciones forman dos compuestos distintos. Según la proporción en la que reaccionan, se van a formar diferentes compuestos. Bien, lo único que nos falta acá es el nombre, la nomenclatura, que como les dije, solamente vamos a ver la tradicional. Existe otra manera de nombrarlos también. En la nomenclatura tradicional yo pongo la palabra óxido primero. Óxido. Y me fijo. Si el elemento tiene un solo número de oxidación, por ejemplo acá el calcio, ven que solamente tiene 2. Entonces yo cuando hubiera hecho todo esto, no lo hubiese hecho por 2. Sino solamente hubiese hecho un caso en el que el calcio cruzaba un 2, porque es el único número que tiene para formar un compuesto. Si el elemento tiene un solo número, yo pongo óxido de y el nombre, ¿ven? Que es lo que les explica acá. Si el metal tiene un solo número, óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de potasio, óxido de zinc. Todos esos elementos tienen un solo número. Nuevamente, ¿cuál es ese solo número? Me tengo que fijar en el segundo renglón, en el estado de oxidación. Forman un solo compuesto, con 2, con 1, ¿está? Entonces, óxido de y el nombre del metal, potasio, calcio, zinc. En este caso del níquel, eso no ocurre.
El níquel tiene dos números, 2 y 3, y vimos que forma dos compuestos distintos. Entonces yo no puedo decirle óxido de níquel. ¿Por qué? Porque si yo digo óxido de níquel, ¿de quién estoy hablando? ¿De este elemento, de este compuesto, perdón, o de este compuesto? En ese caso se pone óxido, después se pone el comienzo del metal y la terminación osoico. ¿Qué quiere decir? Si de los que tiene usó el más chiquito, termino en oso. Si de los que tiene usó el más grande, en ico. En el caso del níquel, cuando usó el más chiquito sería óxido, níquel, oso, terminado en oso, níquel, oso. Cuando usó el 2. Cuando usó el más grande, óxido, niquélico, terminado en ico. Le agrego una terminación a la palabra para indicar que de los que tiene usó el número más pequeño o el número más grande. Entonces en este caso sería óxido niqueloso, óxido niquélico. En este caso, si usa el 2, paladioso, paládico si usó el más grande. Siempre oso para el menor, ico para el mayor. Hay algunos elementos que están acá aclarados que cambian un poquito el nombre. Ponele, el oro, cuando usa el más chiquito, que es el 1, no es oroso, sino auroso, porque tiene que ver con el nombre en latín. Y cuando usa el más grande, áurico en vez de órico. El cobre tampoco es cobroso y cóbrico, sino que cuando usa el más chiquito es cuproso, cuando usa el más grande cúprico. El hierro, ferroso, férrico, y el plomo, plumboso, plúmbico. Todos están aclarados porque cambia un poquito el nombre al nombrarlos. Pero en este caso del níquel no cambia. Entonces, cuando usó el más chiquito, que es el 2, yo digo que es óxido niqueloso, terminado en oso. Cuando usó el más grande, que en este caso era el 3, lo termino en ico. Sería óxido niquélico. Termino en ico. Entonces, oso cuando usa el número de los que tiene el más pequeño, ico cuando usa el más grande. Entonces ahí yo diferencio de las dos opciones de compuesto que forma, cuál es el que está formando.